¿Recuerdan cuando una película sobre dinosaurios hizo que el mundo entero perdiera la cabeza? Corría 1993. Steven Spielberg tomó la novela de Michael Crichton y la transformó en Jurassic Park, con Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum y Richard Attenborough en los papeles principales. El resultado fueron animatrónicos que respiraban, efectos digitales que dejaban boquiabierto y el rugido de un tiranosaurio que obligó a medio planeta a dormir con la luz encendida durante una semana entera. Pero detrás de todo ese caos prehistórico hay una montaña de curiosidades que seguramente nunca conociste. Hoy repasamos 15 datos extraños sobre Jurassic Park. Y quédate hasta el final, porque el último dato que vamos a contar cambió Hollywood para siempre. ¿Listos para algunos hallazgos insólitos? Pues vamos con la cuenta regresiva. Número 15. La explosión digital. Cuando los dinosaurios cobraron vida en una computadora, Phil Tippett, el maestro indiscutible de los efectos prácticos con criaturas, estaba construyendo dinosaurios en stop motion, cuadro por cuadro, toma por toma, todo marchaba según lo planeado. Hasta que un tipo llamado Steve Spaz Williams, que trabajaba en LLM, decidió saltarse todas las reglas. Williams quería demostrar que las computadoras podían hacerlo mejor, y le dijeron que no, que la tecnología no estaba lista. Él lo hizo de todas formas. Trabajando por las noches en su propio tiempo libre, animó en secreto un esqueleto completo de T-Rex caminando por la pantalla. Era fluido, imponente y estaba vivo. Cuando Spielberg entró a las instalaciones de ILM, el monitor seguía encendido. Lo vio y se quedó paralizado. El equipo añadió piel, textura, un renderizado completo, y de pronto lo imposible se materializó ante sus ojos. Phil Tippett estaba en la sala. Observó cómo su trabajo de toda una vida, décadas de maestría en animación cuadro por cuadro, quedaba eclipsado por píxeles en cuestión de minutos. Se inclinó hacia un lado y pronunció lo que se convertiría en una de las frases más citadas en la historia de los efectos visuales. Creo que estoy extinto. A Spielberg le encantó tanto que, según cuentan, incorporó esa reacción al guión, la observación seca del doctor. Malcolm sobre la extinción presuntamente nació directamente de ese golpe emocional que sufrió Tippett. Pero Tippett no desapareció. Spielberg lo mantuvo como supervisor de dinosaurios. Su función: usar sus décadas de conocimiento sobre movimiento animal para guiar a los animadores digitales. Cómo debería distribuir su peso un Rex al caminar. Cómo gira la cabeza un raptor antes de atacar. El conocimiento de Tippett hizo que los efectos digitales se sintieran orgánicos. Una prueba de animación no autorizada, realizada en secreto y en horario ajeno, alteró la trayectoria completa del cine en Hollywood. Cada criatura generada por computadora que vino después puede trazar su linaje hasta ese instante en ILM. El momento en que Steve Williams presionó reproducir y Spielberg vislumbró el porvenir. Eso no es simplemente un dato cinematográfico. Es el instante en que cada dinosaurio, extraterrestre y superhéroe que has visto en pantalla desde 1993 se volvió posible. Todo porque un tipo se quedó hasta tarde y le dio play. Número 14. James Cameron casi convierte Jurassic Park en una pesadilla para adultos. Jurassic Park estuvo a punto de tener un director muy diferente y una cantidad de muertos considerablemente mayor. En 1990, varios directores peleaban por el manuscrito de Michael Crichton, pero dos nombres encabezaban la fila: Steven Spielberg y James Cameron. Spielberg aseguró los derechos primero gracias a la relación previa que Universal mantenía con Crichton. La visión de Cameron era algo parecido a Aliens, pero con dinosaurios. Olvídense del asombro y la maravilla. Sus dinosaurios habrían sido máquinas de matar implacables. Una película de terror y supervivencia clasificación R, con pasillos oscuros, una lista interminable de víctimas y esa clase de tensión donde nadie se siente seguro ni por un segundo. Y hoy, respecto al reparto, Spielberg nos dio la intensidad silenciosa de Sam Neill y el carisma excéntrico de Jeff Goldblum. Conociendo la trayectoria de Cameron, no cuesta imaginar a alguien como Schwarzenegger pisando fuerte por Isla Nublar con armamento pesado. Menos la vida se abre camino, y más al helicóptero. Cameron luego elogió el enfoque de Spielberg, ese equilibrio entre admiración y terror, asombro antes que miedo. Ese balance es lo que convirtió a la película en un fenómeno cultural y no en otra cinta de monstruos más. Pero seamos sinceros, todavía hay una parte de nosotros que quiere ver la versión de Cameron. En algún universo paralelo esa película existe y es absolutamente aterradora. Mientras tanto, Spielberg, haciendo avatars también un poco,
Mejor pasemos al siguiente dato. Número 13. De magnate codicioso a abuelo soñador. La transformación de John Hammond. John Hammond recorre su parque con un traje blanco de lino, degustando helado mientras su sueño se desmorona a su alrededor, y de alguna manera sientes lástima por él. Eso jamás estuvo en los planes originales. En la novela de Crichton, Hammond era más tiburón que abuelito. Les gritaba a sus nietos. Estaba obsesionado con las ganancias y soñaba con vender diminutos elefantes modificados genéticamente como mascotas de lujo. Y cuando la naturaleza contraatacó, una caída por una colina, un tobillo roto y una manada de compis terminaron el trabajo. Sin despedida emotiva, sin redención, solo almuerzo. Spielberg quería un Hammond con el que pudiera simpatizar. El tipo de hombre que te recordaba a Walt Disney experimentando con ideas descabelladas. Con Richard Attenborough asumiendo el papel después de 14 años de retiro actoral, Hammond se convirtió en el soñador amable y de ojos brillantes que observa cómo la obra de su vida se derrumba en tiempo real. Un multimillonario frío devorado por sus propias creaciones. Eso es simplemente justicia poética. Pero un anciano bondadoso de pie en un comedor en ruinas, contemplando un helado que se derrite, comprendiendo que sus nietos casi mueren por culpa de su ambición. Eso llega mucho más profundo, y esa es la versión que se graba en la memoria. Número 12. El héroe inesperado del final. Cómo el T-Rex se robó el desenlace. Si Spielberg se hubiera ceñido al final original, el dinosaurio más célebre de la historia del cine se habría quedado sentado en la banca durante todo el clímax. En los primeros borradores, el desenlace era un asunto bastante más discreto. Los humanos debían superar a los raptores usando el entorno del centro de visitantes, puertas, pasillos, esqueletos exhibidos como armas improvisadas. Tenso, claro, pero no es la clase de final que hace saltar al público de sus butacas. Spielberg se dio cuenta de algo mientras revisaba el material filmado. La audiencia estaba obsesionada con el tiranosaurio. Cada escena con esa bestia era electrizante. Entonces, ¿por qué dejar a la estrella principal fuera del tercer acto? Descartó el final basado en el entorno. En su lugar, el T-Rex irrumpe atravesando el centro de visitantes para atacar a los raptores, mientras los humanos sobreviven en medio del caos. Y esa toma icónica de la pancarta, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, cayendo lentamente frente al Rex rugiente, fue supuestamente añadida en las últimas fases de producción, convirtiendo una escena de rescate en una coronación. Esa única decisión cambió cómo se sentía el público al salir del cine. En lugar de escapar de los dinosaurios, estaban vitoreando a uno. El T-Rex pasó de ser la criatura que te aterrorizaba bajo la lluvia, a ser la que salvó a tus personajes favoritos en el clímax, y se consolidó como el rostro de toda la franquicia. Número 11. El T-Rex que odiaba la lluvia. 13,000 libras de dinosaurio animatrónico. Y lo que casi lo destruyó no fue una falla eléctrica, fue una tormenta. Durante la secuencia de la fuga bajo la lluvia, el T-Rex animatrónico de tamaño real se estaba empapando por completo. La cosa estaba construida con piel de espuma de látex, básicamente una esponja gigante. Conforme la lluvia caía sin parar, el Rex absorbía un peso extra peligroso, sometiendo al estrés sus sistemas internos y provocando fallos eléctricos. El resultado, un dinosaurio mecánico de varias toneladas que temblaba, se sacudía y sufría colapsos nerviosos entre toma y toma. Así que el equipo se convirtió en la brigada de toallas más sobrecalificada del mundo. Esponjas, trapos o secadoras de pelo portátiles. Imagínate ser un artista de efectos ganador del Oscar y que tu trabajo principal sea secarle las axilas a un dinosaurio gigante. Pero la inquietud real llegaba durante las pausas para comer. El agua que se había filtrado por dentro provocaba fallos eléctricos inesperados, haciendo que la cosa se lanzara hacia adelante, moviera las mandíbulas o gruñera, todo completamente por su cuenta. Stan Winston describió el set como genuinamente perturbador. Fue un depredador hiperrealista que de repente podía cobrar vida sin que nadie tocara un control. Incluso en la película más cara de su época, la estrella principal era básicamente una diva temperamental que detestaba mojarse y hacía berrinches bajo la lluvia. Y precisamente por eso la escena sigue sintiéndose tan auténtica, porque en cierto nivel lo era. Número 10. La lección magistral de 15 minutos. Spielberg y el arte de mostrar menos. Aquí va un número que te va a descolocar.
Los dinosaurios en Jurassic Park aparecen en pantalla bovete de apenas 15 minutos en una película de 127. Y de esos 15 minutos, menos de 6 son efectos digitales. Spielberg comprendía que mantener a los dinosaurios como algo escaso hacía que cada aparición se sintiera como un acontecimiento. Al limitar los efectos por computadora, el equipo de ILM pudo obsesionarse con cada escama, cada parpadeo, cada hilo de baba. Por eso los efectos siguen siendo convincentes 3 décadas después. Había aprendido esta lección por las malas en Tiburón. El tiburón mecánico se descomponía constantemente, así que lo escondió. La audiencia enloqueció. Aquí aplicó la misma estrategia. Esconde a los dinosaurios, deja que la selva haga el trabajo pesado. Y luego está el peso físico. Cuando el T-Rex presiona el techo del Ford Explorer, ese auto se hunde de verdad. Es un animatrónico de hasta 13,000 libras presionando metal auténtico. Los actores no estaban reaccionando a una pelota de tenis en un palo. Ese era el territorio de Stan Winston. Su equipo construyó raptores que podían actuar y un T-Rex que podía respirar, parpadear y morder. Todo completamente mecánico. El Rex de tamaño completo requirió un escenario de sonido modificado específicamente para poder operar. 15 minutos de dinosaurios. 3 décadas de reverencia. Spielberg demostró que la contención golpea más fuerte que el espectáculo. Número 9. El lenguaje amoroso de los raptores. Puedes cerrar los ojos durante Jurassic Park, pero no sirve de nada. Los sonidos de los raptores te encontrarán de todas formas. El diseñador de sonido Gary Rydstrom construyó las vocalizaciones de los raptores superponiendo docenas de fuentes animales hasta crear algo completamente nuevo. Y uno de los ingredientes más notorios son tortugas durante el apareamiento. Esa cualidad áspera y ladrada entretejida en los llamados de los raptores provino de un momento muy privado y nada romántico del mundo reptiliano. Rydstrom combinó esas grabaciones con siseos agresivos de aves para las exhibiciones de amenaza, respiración pesada de animales para la presencia física y chillidos agudos de mamíferos marinos en situación de estrés para los alaridos más penetrantes, como ese grito en el congelador que hizo que cada niño en la sala se aferrara al apoyabrazos. En 1993, este era un trabajo minucioso y artesanal. No existían enormes bibliotecas de sonido prediseñadas de donde extraer material. Salías al mundo real, grababas animales haciendo cosas extrañas y remodelabas esos sonidos hasta convertirlos en algo que jamás había existido. Así que la próxima vez que vuelvas a ver la escena de la cocina, recuerda que esos raptores acechan a 2 niños parcialmente impulsados por sonidos de tortugas apareándose. Y de alguna manera sigue siendo una de las secuencias más aterradoras jamás filmadas. Número 8. El Dilophosaurus, la estafa más grande de los 90. Todos los niños en 1993 aprendieron la misma lección de la peor forma posible. Si algo en Jurassic Park parece amigable, ya estás en problemas. El Dilophosaurus no ruge, no pisotea, simplemente inclina la cabeza, emite un gorjeo simpático y luego reconfigura permanentemente tu capacidad para confiar en criaturas pequeñas. Pero la versión que vimos en pantalla era esencialmente un monstruo de ciencia ficción disfrazado de dinosaurio, el veneno. No existe evidencia científica alguna de que algún dinosaurio pudiera escupir sustancias tóxicas. Eso fue invención de Crichton. La gorguera vibratoria del cuello es completamente fabricada también, inspirada en los lagartos de gorguera modernos. Y el tamaño, en la vida real, el Dilophosaurus medía más de 6 metros de largo. La versión cinematográfica fue deliberadamente encogida para que no se confundiera con los raptores. Spielberg quería que pareciera inofensivo, el tipo de criatura hacia la que caminarías con la mano extendida, justo hasta el momento en que te arrepintieras profundamente. Incluso los sonidos fueron diseñados para generar una falsa sensación de seguridad. Ese ruidito de ulular antes del ataque fue creado para que te relajaras lo suficiente como para bajar la guardia. Que a todos recordamos ese instante, Nedry resbalando en el lodo, los lentes, la lenta comprensión de que aquello no era un chiste, era una pesadilla con sonrisa. Es la razón por la que hasta el día de hoy ninguno de nosotros confía en nada que parezca querer jugar a buscar la pelota. Bien, estamos a mitad del video, así que voy a hacer una pausa breve. Si estás disfrutando este recorrido por Isla Nublar, dale al botón de me gusta y suscríbete. Te mantiene este canal funcionando más suave que un Ford Explorer en un día despejado, que siendo honestos, no duró mucho en esta película. Muy bien, volvamos a la cuenta regresiva.
Número 7. El caos de la camisa desabotonada, cuando Malcolm se convirtió en leyenda. Pregúntale a cualquier persona de la generación X cuál es la imagen más inolvidable de Jurassic Park. Y será un empate cerrado entre el T-Rex rugiendo bajo la lluvia y Jeff Goldblum reclinado como una pintura renacentista con la camisa completamente abierta. Ese momento nunca estuvo en el guión. En la escena, Ian Malcolm está postrado después de su heroica distracción con la bengala, recuperándose de una pierna fracturada. Goldblum razonó que un hombre que acababa de huir de un dinosaurio estaría sudoroso, acalorado y visiblemente destrozado. Así que entre tomas, pero se metió de lleno en la idea, aflojó la camisa, la abrió e interpretó físicamente las secuelas. Spielberg vio lo que estaba pasando e hizo lo más inteligente que puede hacer un director: dejó las cámaras rodando. Nadie pensó que estaban creando un momento icónico. Se suponía que fuera crudo y realista, pero en cambio se convirtió en una de las imágenes más reconocibles del cine noventero. Parodiada hasta el infinito, convertida en figuras Funko Pop, estampada en cobijas decorativas y eventualmente inmortalizada como una estatua de 7,5 metros en Londres por el 25º aniversario del filme. Una estatua de 7,5 metros de un hombre acostado con la camisa abierta. Eso pasó. Seamos francos. La mitad de la razón por la que la gente todavía recuerda la teoría del caos no son las matemáticas. Es porque Goldblum se veía así de seguro de sí mismo mientras la explicaba. Número 6. La gran desmitificación de los dinosaurios, cuando Hollywood reescribió la paleontología. Jurassic Park convenció a toda una generación de dos cosas sobre los dinosaurios, y ambas eran completamente falsas. Empecemos con los raptores. El verdadero Velociraptor mongoliensis pesaba alrededor de 15 kilos, probablemente tenía plumas y era peligroso para presas pequeñas, pero no andaba abriendo puertas industriales de cocina. Los raptores de la película estaban en realidad modelados a partir del Deinonychus, un primo más grande y poderoso, pero Deinonychus sonaba más a diagnóstico médico que a depredador de taquilla. Así que Crichton ya había optado por Velociraptor en la novela, un nombre que sonaba rápido y cinematográfico, como un auto deportivo de gama alta que muerde de vuelta. La precisión perdió, la estética ganó, y la broma cósmica. Mientras la película estaba en sus etapas finales de producción, los paleontólogos anunciaron el descubrimiento del Utahraptor, una nueva especie masiva con proporciones extrañamente similares a los raptores del filme. Stan Winston bromeó célebremente: nosotros lo creamos, luego ellos lo descubrieron. Ahora, la otra gran mentira. Alan Grant susurrando: no te muevas, no puede verte si no te mueves. Eso se convirtió en una lección de supervivencia generacional. Un problema, sin embargo, era completamente erróneo. El T-Rex tenía ojos frontales con fuerte visión binocular y enormes bulbos olfatorios. Básicamente, Bucky, el equivalente dinosaurio de un sabueso. Quedarte perfectamente inmóvil mientras sudas a través de tus pantalones caqui no habría engañado a nada. Entonces, ¿por qué Spielberg nos vendió esa idea? En la novela, los dinosaurios estaban parcheados con ADN moderno, incluyendo el de ranas. Spielberg se apoyó en esa ambigüedad porque ver a un niño aterrorizado intentando no moverse mientras un depredador de 7 toneladas lo mira fijamente desde arriba es infinitamente más cinematográfico que la muerte instantánea. Gran película. Pésimo libro de texto. Número 5. El ritmo del miedo, cuando las vibraciones graves invocaron al T-Rex. Olvídate de los dientes, olvídate del rugido. Y el instante que hizo que una sala entera contuviera la respiración fue un vaso de agua sobre el tablero de un auto. Ese momento fue puro autocontrol spielbergiano, sin revelar al monstruo, sin rugido, solo el impacto. Y la idea nació de conducir por ahí. Los graves potentes de su estéreo hacían vibrar el espejo retrovisor en un patrón lento y rítmico. Algunas versiones de la historia incluso mencionan a Earth, Wind y Fire sonando en las bocinas. En cualquier caso, mostrar el efecto de algo enorme acercándose resultó ser infinitamente más terrorífico que mostrar la cosa en sí. Así que le dijo a su equipo de efectos: quiero hacer eso con un vaso de agua. Fácil, ¿verdad? Ni de cerca. El equipo probó de todo. Bocinas debajo del tablero, vibrando el set, sacudiendo físicamente el vehículo. Nada funcionaba. En lugar de ondas concéntricas limpias, el agua simplemente chapoteaba como un refresco derramado en un autoservicio.
La solución genial vino del supervisor de efectos Michael Lantieri. Su método: una cuerda delgada pasada por el fondo del vaso, a través del tablero del Ford Explorer y hasta el piso del set. Un miembro del equipo escondido debajo del vehículo vibraba la cuerda a la frecuencia correcta. La vibración subía directamente y de pronto ahí estaban, esas ondas perfectas y aterradoras. Uno de los momentos más estremecedores de nuestra infancia nació de unos graves sacudiendo un espejo retrovisor en la autopista. Spielberg lo transformó en arte cinematográfico con un vaso de agua y un trozo de cuerda. Número 4. El atajo del señor ADN, cuando la ciencia recibió un lavado de cara de dibujos animados. Jurassic Park logró explicarle la clonación a toda una generación y todos asentimos como diciendo: sí, tiene sentido. En la novela de Crichton, la ciencia ocupa páginas y páginas de diálogos densos, enzimas de restricción, secuenciación de ADN, teoría molecular. Fantástico para un libro, pero mortífero para una superproducción de verano donde la mitad de la audiencia es un niño con golosinas. Las primeras versiones del guión se inclinaban más hacia la exposición directa. Personajes sentados durante explicaciones larguísimas que frenaban el impulso narrativo en seco. Spielberg identificó el problema de inmediato. Así que lo convirtió en una caricatura. Entra el señor ADN. Una mascota sonriente y simpática que condensó ciencia estremecedora en un explicativo de 2 minutos que se sentía más como un cruce entre un programa educativo matutino y un video de seguridad de parque temático. Para rematar, contrataron al veterano actor de doblaje de dibujos animados Greg Burson, conocido por dar voz a personajes clásicos de Hanna-Barbera y Looney Tunes, otorgándole al señor ADN ese tono cálido y amigable sacado directamente de la televisión sabatina. Y aquí viene la parte de la que nadie habla. El señor ADN es en realidad una sátira. Es la prueba de cómo John Hammond mercantilizó la ciencia. Convirtió algo profundamente irresponsable en una atracción alegre con tienda de recuerdos al final. Y funcionó a la perfección. Todos salimos genuinamente convencidos de que si encontrabas un mosquito atrapado en ámbar, boom, eso era un dinosaurio. Honestamente, sigo esperando que la camiseta del señor ADN vuelva como se merece. Número 3. Cuando la madre naturaleza se coló en el rodaje. Las escenas de tormenta en Isla Nublar se sintieron demasiado reales por una razón concreta. Durante las últimas semanas de filmación en Kauai, una tormenta descomunal azotó la isla y sumió toda la producción en el caos. El elenco y el equipo fueron evacuados a zonas reforzadas de su hotel. Los sets sufrieron daños y los calendarios prácticamente se evaporaron. Y luego estaba Sir Richard Attenborough, mientras el resto de la habitación permanecía sentado contemplando silenciosamente sus decisiones de vida. El hombre que interpretaba a John Hammond encontró un rincón y se quedó profundamente dormido. Cuando alguien le preguntó cómo podía echar una siesta mientras una tormenta destrozaba la isla, se encogió de hombros repetidamente, explicando que haber crecido durante la guerra le había dado una definición muy distinta de mal tiempo. Lo cual merece todo el respeto. Parte del metraje de tormenta que se ve en la película terminada no es magia hollywoodense en absoluto. El equipo de producción capturó condiciones reales de tormenta justo antes de verse obligados a cerrar. Viento práctico, lluvia genuina y tomas oceánicas que resultaron más convincentes que cualquier cosa que pudieran haber montado artificialmente. Cuando el temporal pasó, la infraestructura de la isla estaba destrozada y la producción quedó varada. El héroe improbable, sin embargo, fue Fred Sorensen, un piloto de la vida real que también resultó ser quien interpretó a Jock, el piloto del hidroavión en Los Cazadores del Arca Perdida. Sorensen ayudó a organizar vuelos fuera de Kauai después de que golpeara la tormenta, sacando al elenco y equipo varados de la isla cuando las opciones comerciales no estaban disponibles. Hablando de que la vida se abre camino. Número 2. El director vía satélite, cuando Spielberg existió en 2 mundos a la vez. En 1993, Steven Spielberg logró algo que haría que un cineasta moderno se desconectara inmediatamente y llamaran a un terapeuta. Estaba dirigiendo uno de los blockbusters tecnológicamente más ambiciosos jamás realizados y uno de los dramas más serios en la historia del cine al mismo tiempo. Spielberg ya se había trasladado a Cracovia, Polonia, para filmar La lista de Schindler.
En sus horas libres, revisaba metraje y notas de efectos de un tiranosaurio digital gigante pisoteando bajo la lluvia. Más tarde, admitió que el cambio tonal constante lo dejaba emocionalmente agotado. Y esto no era FaceTime ni Zoom. En 1993, revisar efectos digitales de forma remota era algo prácticamente inaudito. Spielberg dependía de una estación de postproducción equipada con satélite en Polonia para recibir material de ILM en California. Era equipamiento voluminoso y costoso que transmitía imágenes a una fracción de la calidad que esperaríamos hoy. El hombre estaba revisando animaciones de dinosaurios vía satélite mientras el resto de nosotros todavía intentábamos entender la llamada en espera. Debido a que estaba tan disperso, Spielberg se apoyó en George Lucas. Lucas y su equipo en Skywalker Sound colaboraron con el trabajo final de sonido y soporte de postproducción. Así que si Jurassic Park se siente absurdamente pulida para una película terminada bajo semejante presión, es porque Spielberg y Lucas básicamente trabajaron en equipo a través de 2 continentes. Así que la próxima vez que tu Wi-Fi se caiga durante una videollamada, solo recuerda, en 1993, Spielberg estaba revisando metraje de dinosaurios vía satélite desde una oficina de producción en Cracovia. Número 1. El verano del saurio. Cuando Jurassic Park devoró la taquilla, en junio de 1993, el planeta entero tenía una sola misión: llegar a un cine. Cuando Jurassic Park abrió con $47 millones, no rompió educadamente el récord de taquilla. Lo aplastó en el barro, rebasó a Batman Returns y redefinió lo que significaba un gran estreno. Ajustado a valores actuales, eso equivale aproximadamente a un debut de $100 millones en boletos que costaban lo mismo que lo que actualmente está enterrado entre los cojines de tu sofá. Y durante un verano entero, todo el mundo estaba viendo la misma película. No había algoritmos, ni spoilers, ni streaming. Solo un filme dominando cada conversación en cada oficina y cada cafetería escolar del país. Y luego estaba el logotipo. Ese inconfundible círculo esquelético en amarillo, rojo y negro, diseñado originalmente por Chip Kidd para la novela de Crichton, se volvió absolutamente ineludible. Universal no promocionó Jurassic Park, lo desató. Kenner lanzó esos juguetes con daño de dinosaurio y pedazos removibles de carne prehistórica. Las loncheras aparecieron en cada comedor escolar. McDonald's sacó las comidas dino tamaño, donde todos intercambiamos gustosamente la nutrición por un vaso de T-Rex que perderíamos en una semana. Y los videojuegos, desde la versión aérea del SNES hasta el juego de plataformas de Sega Genesis, eran brutalmente difíciles y todos los rentamos en Blockbuster el mismo viernes por la noche. Si no tenías al menos una camiseta de Jurassic Park en 1993, alguien debería haberte tomado el pulso. Y ahí lo tienen. 15 datos extraños sobre Jurassic Park que probablemente desconocían. ¿Cuál te tomó desprevenido? ¿Y tienes alguno que nos hayamos saltado? Déjalo en los comentarios. Y si has conservado uno de esos vasos dino tamaño de McDonald's desde el 93, honestamente, te estamos impresionados y un poco preocupados. Dale al botón de me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos la próxima vez con más inversiones nostálgicas profundas.